Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Creo que lo pronuncié bien, Wilfred. Exupéry. Exupéry. Ok. Bienvenidos una vez más a Aventuras de Papel. Muchas gracias, Wilfredo, por seguir participando aquí con nosotros, y también muchas gracias a Artedis, que están con nosotros en este episodio. Bienvenido, Ignacio y Andrea, ¿cómo están? Hola, bien, Hola. bien, gracias acá. Súper bien, qué bien, me alegra que estén aquí, de verdad les aprecio mucho por participar. Me gustaría que nos comentaran qué es lo que hace Artedis. Perfecto. Bueno, yo soy Ignacio Marín, soy uno de los cofundadores de Artedis, junto con Andrea, y nosotros somos una empresa B, una empresa social, que busca educar a niños y jóvenes en el tema de las habilidades blandas, tanto niños en época escolar como estudiantes universitarios o jóvenes también en enseñanza media. Súper bien, ¿y tú, Andrea, qué también haces ahí con Ignacio? Bueno, yo me llamo Andrea, ya me presentaron delante, pero fui una de las últimas en entrar a lo que es Artedis. Y bueno, principalmente yo me encargo de lo que es la realización de las actividades que se realizan dentro de Artedis. Soy psicopedagoga y soy la que se encarga del trabajo con los niños, preadolescentes, adolescentes y en verdad lo que sea que venga de chiquillos. Qué bella labor, de hecho por eso quise elegir esta frase del Principito que dice eso de se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance, porque siento que les pasa mucho a ustedes cuando están ayudando a los niños, me imagino, ¿cierto? No hay que ser tan duro con ellos, y no se puede esperar mucho si esa persona no cree en sí misma. ¿Qué piensan ustedes en eso? Que principalmente la labor que realizan los profes dentro de todo ámbito que sea educacional es siempre la paciencia. Todos los niños son distintos, entonces principalmente lo que tiene que tener un profe es paciencia y obviamente que la vocación para poder trabajar con los chiquillos. Claro, Es como lo principal en verdad. Si no tenéis la vocación y si no tienes la paciencia para trabajar con los niños, entonces y eso no hay de mucho creer que en hacer, ellos. Es súper importante entregarle esa confianza, esa creencia de tú puedes, tú puedes. Obviamente, pues los Sí. chiquillos tienen que tener la motivación y tienen que tener las ganas de poder aprender, porque si tú tienes un niño y ese niño no te está aprendiendo, y si tú lo tiráis para abajo, obviamente ese niño no va a aprender, tú tenés que motivarlo, tenés que buscar la forma en que él pueda aprender. Tienes que buscar la forma para que él se motive, para que quiera hacer algo más, para que ese niño empiece a subir, empiece a florecer todo lo que es su proceso de aprendizaje. ¿Tú Yo quieres tengo decir algo? una pregunta. O sea, hay una pregunta, por ejemplo, en la filosofía. Yo creo que ustedes la habrán escuchado, que es de mucho antes, pero el que más la popularizó fue el gran filósofo Martin Heidegger, que es el ¿por qué algo y no más bien nada? ¿Por qué algo y no más bien nada? Que es como la pregunta existencial. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿por qué esto, este proyecto suyo y no otra cosa, ¿no? ¿De dónde nace? O sea, porque yo digo, bueno, ¿bajo qué necesidad? Y quizás tiene alguna relación con las carencias y con los problemas de nuestra juventud, de nuestra infancia. Por eso digo que me expliquen, así como yo decía, dando el paralelo con esta pregunta filosófica de por qué algo y no más bien nada. En este caso, bueno, ¿por qué este proyecto y no otra cosa? ¿De dónde nace? ¡Qué buena pregunta! Ahí no sé si cuál de ustedes dos quiera responder. Los dos, Bueno, los dos. sí, Los sí, dos, ok, los dos. voy a partir yo y ahí Andrea me Ahí segunda. voy complementando yo. Sí, bueno, nosotros decidimos hacer este proyecto porque tal como tú dices, Wilfredo, partimos viendo de partida ciertas necesidades en la juventud actual, en la infancia actual y a su vez también en la juventud que se comienza a proyectar laboralmente. Esto de la habilidad blanda es algo que se necesita mucho en un campo laboral. De hecho, es algo que se mide en una entrevista y también nos dimos cuenta que hay ciertos jóvenes que en ciertos contextos les cuesta un poco más desarrollar estas habilidades y se encuentran un poco en desventaja en un mercado laboral. Entonces, por ahí partimos con eso y también con el asunto de la pandemia, con todo lo que conlleva las clases virtuales, nos hemos dado cuenta también que con esto de la sobreexposición en plataformas virtuales, quizás algunas redes sociales, hacen que
los jóvenes, los niños actualmente les cueste más desenvolverse socialmente con otras personas, son menos empáticos a veces, más intolerantes quizás, es un ambiente de red social que a veces cuesta llevarlo a un ambiente real, un ambiente que no sea virtual, son distintos códigos los que se manejan. Entonces notamos esa carencia y quisimos hacer algo al respecto y también todo unido a un objetivo de desarrollo sustentable que tiene que ver con los ODS que definió la ONU, que este se centra en la educación, que también tiene que ver con que en el sistema de educación actual las habilidades blandas no se tratan quizás de forma directa en un plan formativo, sino que se tratan de forma más bien indirecta, más bien implícita. Entonces decidimos nosotros darle el protagonismo que se merecen y ofrecemos estos programas que se pueden complementar con un programa de formación tradicional que se puede encontrar en cualquier colegio o cualquier plan curricular en una universidad. Claro, y el por qué Maravilloso. ahora es principalmente por el hecho de que estamos en pandemia. Están los niños tan pegados a lo que es el computador, lo que son las pantallas, y están tan metidos en este pequeño aparatito que tiene un mundo por dentro, pero la verdad te crea niños que son poco tolerantes con el resto también, porque te das Sí, es cuenta que cierto. están siempre pegados en la pantalla. Obviamente que ahora tienen que tratar de conversar más con el resto, las clases online, pero le estamos quitando también a los chiquillos la capacidad de poder hablar con los demás con respecto a cuando están en clase, los recreos, el momento de ocio también, que ahora se limita a la pantalla, principalmente eso. Entonces, por eso también llegamos a esta parte de trabajar las habilidades blandas. Sí, uy, qué maravillosa, hermosa labor la que hacen ustedes, de verdad. Sigan así y que se expandan a todo Chile. Eso sería muy genial. Y bueno, comencemos con las preguntas de literatura. Así, ¿cuál ha Vamos para sido la... allá. Sí, vamos para allá. Y ahí después nos cuentan cómo ustedes la incluyen en sus talleres. ¿Cómo ha sido la experiencia en su infancia? Vamos a irnos solamente a la educación, porque si después nos vamos a lo que es ya hasta la vida actual, me imagino que han leído bastante. Entonces, como educación, como en su infancia, ¿cómo fue la experiencia de cada uno con la literatura? Ahí si tú quieres, Ignacio, empezar. Ya. A ver, en infancia recuerdo principalmente la literatura que yo consumía tenía que ver con la literatura parte del programa de formación del colegio, o sea, libros como El lugar más bello del mundo, La Porota o La Bruja Bella y el Solitario, ese tipo de literatura y con eso comencé. Igual era un poco difícil leer en ese sentido porque uno se sentía como a veces obligado, a veces teníamos que leer libros que quizá a uno no le gustan en ese entonces, pero igual a veces uno obligado después descubría que el libro igual le gustaba, entonces se podían dar esos dos escenarios. Sí, eso es cierto. ¿Ahí tiene algún libro aunque sea favorito o no? De esa época, ¿Mm? a ver, de esa época yo recuerdo que una vez tuve que leer uno que se llamaba Mi amigo el Neuro, que era un chico que tenía que ir al sur, iba de vacaciones al sur, y conocí a un amigo que le decían el Neuro. Y era bien interesante porque era alguien de la ciudad que va al sur y son otro tipo de rutina, otro tipo de realidad, y era bien interesante. Se Era hacían un libro súper, chileno. se transformaban en muy. Sí, era un libro chileno, no No, recuerdo genial. el autor en estos momentos, pero sí, ese era el libro y me gustó mucho porque el chico hablaba de que le gustaba ver ciertos programas de televisión porque estaba ambientado en una época específica, creo que como los 60, los 70, entonces conocía después a este chico que era del campo y que no veía televisión, entonces eran como dos Oh, qué realidades lindo. que no se, que se contraponían la una con la otra, pero al final se hacían súper amigos, porque uno le daba la experiencia que el otro no tenía. Qué bello Guarda eso, libro. mucha relación con lo que hablaban hace poco, ¿no? Mm, Esta Mm, dicotomía que hablaban ustedes de esta realidad digital, que pareciera que ahora para las conciencias, especialmente de las nuevas generaciones, éramos muy viejos, pero nos parece tan nuevo eso, que casi esa es la realidad, casi esa es la verdad.
y lo que es verdaderamente la realidad y lo que ustedes ayudan para tener esa habilidad, para enfrentar la verdadera realidad, que no es netamente la digital, pues, ni por si acaso a veces. Yo creo que guarda mucha relación eso, ¿no? Pues esa figura del que no veía tele, del que sí la veía, bueno, para ese Claro. entonces, ya muy parecido, ¿no? Ahora, ¿no? Estar en Sí, la realidad, Más o menos. Sí. claro, Era más o menos porque si tú te das cuenta, igual al principio a uno le costaba leer, porque si te soy bien sincera, a mí me cargaba leer cuando estaba chica. Era poco menos, un poco más que suplicio, porque no me gustaba, entonces me mandaban a leer los libros y era fome para mí al principio. Yo después empecé más grande a descubrir los libros y cuál era como el área, por así decirlo, que más me gustaba, como que me empecé a encantar, por así decirlo, con los libros, pero al principio yo prefería, no sé, ver bonito, jugar en la calle, que estar leyendo, para mí era súper fome. Obviamente después cambia, pero claro. al principio no te Pero, gusta que te obliguen. exacto, eso es cierto. Pero no tienes ninguno que al menos te haya hecho reír. ¿Alguno que Ah, te sí, haya pues sí gustado? tengo varios libros que me gustaron mucho, po. Estamos Ya. hablando ya que el lugar más bonito del mundo fue el libro con el Yo que más me jamás leí rayé, ese pues. libro. Oh, yo lo leí como 3 veces cuando ya empecé más grande, ¿Ya? como que me interesé de nuevo por los libros que había leído de chica y me puse a leerlos la mayoría. Y descubrí tantas cosas con ese libro que era tan bonito, aparte de eso que es tan cortito y es tan rápido, yo decía, ¿cómo no lo leí antes? ¿Cómo me costaba tanto? ¿Puedes hacer como un breve resumen de qué trata un poco? Era principalmente de un niño que vivía con su abuelita y tenía muchos problemas con respecto a sus papás. Y la abuelita preparaba cositas, hacía, vendía arroz con leche y él contaba todo su mundo como él lo veía. Era tan inocente el libro, era muy bonito. Mm, Me acuerdo, eh, siempre tengo ¿Crees que la literatura ha cambiado de cómo fue en ese tiempo a la de hoy en día? ¿Cierto? totalmente, porque antes nosotros nos hacían leer libros que eran para niños, pero no tenían la cantidad de dibujos que tienen ahora. O sea, tú mirabas antes un libro y lo primero que hacías era buscarle los dibujos. ¿Cuántos dibujos tiene? ¿Cuántas páginas tiene? Y ahora tú ves un libro para un niño, por ejemplo, de tercero básico y comprensión lectora, y tú le estás viendo el libro y está lleno de imágenes, está lleno de dibujos, son libros más entretenidos, son libros que llaman la atención. Claro. Entonces, uno se da cuenta de que la lectura está cambiando mucho para los niños. ¿Eso es, crees que es positivo o negativo? Totalmente positivo, A favor, ok. total. Genial. ¿Tú qué piensas, querido Ignacio? ¿Sientes que ha cambiado un poco la literatura? En cuanto a la literatura infantil, mira, la verdad yo, como Andrea ya se desempeña más en el campo de la educación, yo soy ingeniero comercial, no sabía y tampoco he tenido algún primo o algún familiar por ahí que esté por ahí por tercero medio, tercero básico y le toque leer este tipo de libros, no sabía que ahora contienen más ilustraciones. Me imagino, la verdad desconocía cómo ha cambiado este tipo de literatura. Pero sí, me imagino que ha cambiado y a su vez también me llama harto la atención que ahora contengan más ilustraciones que antes. No sé si será, quizás se dieron cuenta que en tercero básico igual uno todavía no estaba tan preparado como para leer Mm, libros que tuvieran poca ilustración. Quizás a través de la ilustración uno a esa edad se puede aprender mejor. También igual existen lo que se llama las novelas gráficas, que también están súper de moda y se pueden tratar temas igual de profundos que en una novela que no tenga tanta ilustración. eso es cierto. ¿Y tú, Wilfred, qué opinas al respecto de eso? Siento que ahí hay algo que podrías opinar, ¿cierto? ¿Sientes que al final es como a favor o en contra de esto de darle tanta didacticidad a los niños? la mejor respuesta para cualquier tipo de pregunta es depende. Depende. ¿De Depende. qué depende? No sale ileso de todo, pero después hay que justificar por qué depende. Mm, Y claro, creo que para un cierto rango de edad, por supuesto que está bien, ¿no? Eh, Ahora yo me pregunto qué pasa, porque digo, las generaciones anteriores a la nuestra, eh, era no tan solo bruta la educación, ¿A qué te incluso a refieres con veces eso? cruel, incluso cruel, ¿no? Si uno vuelve a la escuela de antes, de nuestros padres, o sea, por lo menos
pues, de nuestros abuelos, Ya. incluso está el Entiendo a qué te castigo, ¿no? refieres. Castigo incluso físico a veces. Entonces, donde en el fondo, si se era capaz del castigo físico, el contenido de los libros iba a estar menos edulcorado, o sea, menos dibujo, o quizás sí, hay algunos libros escolares antiguos que tienen ilustración. Entonces yo me pregunto El papelucho, el Principito, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo lo siguiente, y después para pasar al tema, lo que queremos sacar el jugo de ello con este proyecto, que me parece tan interesante. Porque uno dice, bueno, por supuesto que está bien, porque uno dice toda la ilustración, el color, lo que hace para la cognición, maravilloso, ¿no? Y uno lo disfruta. O sea, incluso lo disfruta 1 hora. Pero yo pienso, si las generaciones anteriores eran capaces a veces de, incluso a menor edad, digerir contenidos más complejos, y parece que las generaciones nuestras, la misma edad de las de antes, hay que un poco como dorarle la píldora, como se dice vulgarmente. Eso a mí me genera una incógnita. Porque en el fondo, a ver, nosotros, y hay una cosa que decía Einstein, ¿no? Decía que en el fondo, hablaba de esto de la tecnología, ¿no? Y como la tecnología en el fondo iba a reemplazar el intelecto humano, claro, la ilustración es otra cosa. Pero en el fondo, para reemplazar inteligencia y hacerlo más tonto, ¿no? Algo así. Yo pongo la duda, por eso digo depende. Depende. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea, maravilloso. Para un niño se le abre la imaginación, pero también depende, porque si esa ilustración, y he visto libros ya de enseñanza media, con mucha ilustración, poco texto, entonces, bueno, nos quedamos en el primero básico, parece. Entonces, entonces dice, bueno, ¿dónde está la cognición? Yo digo, depende, va dependiendo, Sí, la es muy idea es cierto. no sé, ir avanzando, superando, qué sé yo. Sí, es muy Digo, cierto. la respuesta con la que uno se salva la vida, depende. Mucha Sí, ilustración mata la imaginación. Aquí mi amiga lo decía. Está con nosotros compartiendo. Tenemos una quinta panelista. Es monaguito, sí. Pero que se ponga al lado tuyo, si quieres. Escondida, Pues. sí. No, ahora estoy escondida. ¿Escondida? Bueno, ya. Sí, ahí, anímate si quieres. Sí, si no, porque si no, vamos a escuchar una voz de atrás, ¿no? La voz en off. Vamos, En la avancemos. producción que está detrás. Ya, avancemos, Cristina, vamos. Sí, eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo aplican la literatura en sus talleres? o sea, a ver, principalmente en literatura, como aplicarlo en el taller, aún no hemos como aplicado mucho lo que es la literatura en el taller, porque todavía estamos como recién empezando, entonces estamos tratando de que principalmente los chiquillos se suelten, más que lean, porque igual es como un taller más principalmente recreativo. Entonces, si tú los pides que leas ahora, es como que lo estás haciendo volver al colegio y los chicos te van a mirar con una cara y te van a decir quizás qué cosa. Entonces, estamos recién empezando en esa parte. Eso es cierto. ¿Crees que ahí en verdad al final no es 100% la culpa de la educación, si también están los padres involucrados? Porque el otro día teníamos un compañero aquí compartiendo con nosotros desde muy niño leía, porque obviamente su madre creo que era profesora de lenguaje, sus padres eran profesores, entonces desde muy niño él leía, súper autodidáctica, autónomo, se me olvidó la palabra. Autodidacta también. Autodidacta. Y él nos comentaba que al final de alguna otra forma la familia influye mucho en el tema de la literatura. Los niños hoy en día, los padres no te incentivan a leer. Entonces, para alguien que te obligue a leer, alguien que no son tus padres, igual es raro e incómodo y quizá aburrido. Pero yo creo que creo que un gran desafío para ustedes los talleres poder inculcar eso como algo divertido y no algo que sea forzado, exacto. Es que, claro, por ejemplo, también tienes que tener en cuenta el hecho de que anteriormente a nosotros tampoco era una cosa de que tuviéramos mucho acceso, por ejemplo, a lo que fuera una pantalla. La tele Claro. eran los canales listos que te daban nomás, en cambio ahora tienen un montón de acceso a miles de cosas, entonces, ¿con qué motivación un niño te va a estar leyendo si tiene muchas cosas más que le van a quitar esa parte para poder leer? Pues entonces, igual es culpa del entorno, de muchos factores que tienen que ver con que los papás ahora trabajan, el sistema, no son muchas cosas. Po. Entonces igual es complejo porque de repente no puede ser solamente culpa de los papás, puede ser culpa de la tele, puede ser culpa de los amiguitos, o puede ser que el niño simplemente no quiera leer.
Entonces, Claro. obviamente, si el niño no quiere leer, tiene este simple aparatito que tú le dices, le ponís Aquí como, todos lo no me acuerdo, tenemos. claro, claro, esta cosita de micrófono y te lee todo. Es más, no tiene ni siquiera la necesidad de escribir, activa el micrófono y él dice lo que quiere y el aparatito busca. Entonces no Exacto. tiene la necesidad de La leer, no tiene la comodidad. necesidad de escribir. Yo Entonces, quiero como hacer principalmente eso. una pregunta relacionada con esto, ¿no? Uno dice, ya quizás no es la literatura, ¿sí? Pero uno pregunta, bueno, ¿a dónde apunta la literatura? Y la literatura no es otra cosa más que el lenguaje encarnado en un texto. Es eso. Claro, Si uno lo piensa en términos muy, muy lógicos, muy filosóficos, la literatura al final del día es el lenguaje, y a veces el más sofisticado, con la poesía, con la novela, qué sé yo, encarnado en un texto. Por lo tanto, uno dice, a donde apunta la literatura es al lenguaje. ¿Qué lugar juega entonces el lenguaje en estas habilidades que ustedes quieren entregar, desarrollar con los muchachos que ustedes entregan? O sea, ¿cuál es ese nivel? Porque yo lo que siento, y esa es una de mis miradas y creo que ustedes pueden compartir, los grandes problemas en el lenguaje que existen, o sea, que ya existían en nuestra generación, Mm. y los que vienen en la siguiente. Mami. Entonces digo yo, ¿qué papel juega el lenguaje, ¿no? en todas las habilidades que ustedes quieren desarrollar? Por eso digo, quiero hacer la conexión entre lenguaje y literatura y ahí decir, bueno, ese es el papel. ¿Cuál es el papel del lenguaje en todo lo que quieren ustedes desarrollar a estos muchachos? Sí, ya. bueno, no sé quién Dale, parte. dale nomás, Ignacio, dale. Sí, Ya, Dale dele. nomás, tú me Ignacio. secundas. Dale. Ya, bueno, el lenguaje nosotros lo utilizamos en el desarrollo de las actividades. Los chicos tienen que argumentar, por ejemplo, tienen que desarrollar el pensamiento crítico, tienen que saber comunicarse con los demás, entonces tienen que articular el lenguaje principalmente para poder armar un discurso a veces argumentativo. Si bien no se les pide un gran discurso argumentativo, muchas veces le ha tocado exponer. Entonces el lenguaje está como base igual de la expresión de la puesta en práctica de varias habilidades blandas que nosotros tratamos justamente en nuestros programas. Claro, O y si sea, lo llevas también, perdón, no, no, sí, yo continúo. y que si lo llevas también a la práctica, igual tú tienes que saber leer, tienes que saber entender lo que estás leyendo para poder usarlo para ti también, porque los niños, por ejemplo, hay muchas veces en que no tienen no tienen como el hábito de lectura, no tienen la capacidad de poder leer ellos solos Claro. por iniciativa propia, entonces su lenguaje también se ve bastante reducido. Entonces no van a tener la capacidad para poder entablar un diálogo completo en donde ellos te puedan dar a entender lo que quieren con un lenguaje más acorde quizás a su edad. Entonces, eso va a depender de todos los factores que tengan que ver con respecto a la lectura, en verdad. Porque obviamente, y está más que claro que la lectura te ayuda a mejorar tu vocabulario al 100%. Sí, es muy, muy cierto. Yo, de hecho, de las formas que he mejorado mi inglés es hablando, leyendo un libro en voz alta, como niños, pero en verdad ayuda bastante. Entonces, al final es una habilidad blanda que es necesaria para tu vida, o sea, es necesario aprender a leer y a escribir para poder comunicarte. Y eso es muy interesante lo que ustedes lo aplican en el taller, qué maravilloso. Querido, nos quedan 5 minutos. ¿Les gustaría hacer un resumen de lo que les gustaría compartir sobre la literatura para ustedes? ¿Qué es para ti la literatura? En breves minutos, Ignacio y Andrea. Un resumen. Sí, así como, ¿qué ha sido la literatura para ti? A ver, para mí la literatura ha sido un mundo total, porque al principio como no me gustaba, tenía mala ortografía, tenía mala redacción, hablaba mal, y una vez que lo descubrí y empecé a internalizarme en ese mundo, empecé a leer más, empecé a conocer autores y cosas así, aumenté totalmente mis capacidades para poder escribir, para poder hablar quizás un poco mejor, para poder expresarme mejor y obviamente para poder ver un montón de cosas más. O sea, empecé a poder entender lo que estaba leyendo, me empezaba a ayudar también a lo que eran los estudios y obviamente también ayudarme a mí misma porque me llamaba la atención, me gustaba y era entretenido, que eso era lo principal. Qué genial. ¿Y tú, Ignacio? ¿Qué ha sido la literatura para ti?
Bueno, algo bastante similar a lo que menciona Andrea. Por un lado, ha sido un medio de entretención también, de poder yo tomar las decisiones de qué cosa quiero leer, qué lo quiero aprender a veces, y también un medio que me ha ido enriqueciendo de vocabulario, de formas de escribir. Quizás ni siquiera me he dado cuenta cómo ha influido eso en mí, porque es como que se me da de forma innata cuando redacto, no, las palabras vienen solas, pero obviamente que vienen de alguna parte y yo pienso que viene de los libros, de todo eso, que quizás no me he dado cuenta en el momento que lo leo, pero sí después se nota el impacto. Sí, qué bello lo que dice. Y a ti, Wilfred, creo que nunca te he preguntado, ¿qué es para ti la literatura? En 2 minutos. No, pero mira, lo decimos otro día, no es la idea. Ya, ya Pongamos, está bien. primero que digan lo último, no sé, en qué están sus proyectos nuevos, qué es lo que van con ustedes para el final. Yo creo que Sí, podemos eso. colgar los links, no sé si de su sitio web, de sus redes sociales, lo vamos a poner en este video, en YouTube, para, en el fondo, la idea es que también sea una instancia de difundir lo que ustedes hacen y ver, no sé, en qué están, qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus proyecciones para este año, que se viene más o menos parecido al anterior. Entonces, digo yo, ¿cuáles son sus Claro. desafíos, proyectos para ir terminando ahí un poco, ¿no? Sí. Bueno, actualmente continuamos en fase de proyectos pilotos, que es lo que hemos estado desarrollando en estos momentos. Estamos recién en nuestras primeras fases de nacimiento del emprendimiento y estamos ya durante este mes probablemente, queremos desarrollar un segundo piloto destinado para niños de 9 a 11 años. Nosotros esto lo estamos haciendo a través de plataformas virtuales, de Meet, lamentablemente. Nuestra idea era hacerlo presencial, pero la pandemia así no lo quiso, pero aún así nos ha permitido llegar a niños de otras regiones, por ejemplo, y eso ha sido súper bueno. Así que nuestro proyecto es ese principalmente y poder continuar consolidando nuestro proyecto, ir viendo más posibilidades de ir ampliándonos y seguir pilotando y ya después comenzar a lanzarnos ya con todo. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, ¿tú quieres decir algo más, Andrea? No, Súper. no, pues principalmente el hecho de que este proyecto igual es súper bueno también para los chiquillos, porque uno se da cuenta de que las habilidades blandas no son solamente una cosa que les va a servir en el momento, sino que es algo que ellos tienen que desarrollar porque después va a ser muy importante para su futuro, va a ser muy importante para cuando ellos quieran, no sé, buscar pega, quizás, no sé, tener alguna pelea con alguien, quizás tener algún diálogo con alguien. Debatir, En la vida hay muchas defenderse. opciones, claro, Son muy cierto. defenderse o quizás abogar por alguien. En la vida hay muchas cosas que te pueden afectar y las habilidades blandas te pueden ayudar bastante. Eso, qué Entonces, maravilloso. Es fundamental, como nos dice aquí la vaquita. Entonces, con ¿Qué eso dices? terminamos. Muchas ¿Ya gracias por participar. Ahí, si quieren terminamos? otro día, pueden compartir con su sabiduría con nosotros. Feliz de tenerlo otra vez. Y saludos, me despido desde la distancia Bueno, y que se metan en virtualmente. el link, ahí vamos a dejar los enlaces ahí, no Sí, por sé, supuesto, para mándenme que su entren, información. visítenlo, para el Ahí que para todas las mamás, chicas, mujeres, muy bien, ya tú sabes, para tus hijos. muy bien. Exacto, más grupos así. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense Gracias, mucho y felicitaciones, no, gracias a ustedes mucho éxito. felicitaciones, también, de Muchas gracias a chicos. verdad, Fue un ustedes. placer maravilloso compartir proyecto. con ustedes. Igualmente, igualmente. Hasta Todo muy luego bien, muchas y gracias. muchas gracias por estar en papel, en Aventuras de Papel. Bye. Adiós, se despide.